Hola, un saludo de paz y bien en el amor de Dios. Les habla el diácono permanente Alirio Cáceres Aguirre desde mi hogar, la iglesia doméstica en Bogotá, Colombia, junto a mi esposa y mis hijos, y muy agradecido por esa invitación a compartir con ustedes en este día sábado 26 de junio. Hoy es el Día Internacional de los Bosques Tropicales y por supuesto que me agrada enormemente hacerme partícipe de este encuentro y con esta reflexión que tiene que ver con el presente y con el futuro de la vida en el planeta y más en un lugar, un escenario tan precioso, tan importante como es esta región fronteriza entre Colombia y Venezuela, esa magnificencia de la Orinoquía, ese horizonte de los llanos orientales y la importancia que tenemos en este planeta azul. Presento un saludo a Inés, al padre John Freddy, por supuesto a Monseñor y a toda la comunidad eclesial y a las personas que estamos soñando con un mundo mejor. Voy a valerme de unas diapositivas para compartir mi mensaje. Básicamente lo que quiero hacer es hablar de cómo hoy en día la Iglesia Católica, liderada por el Papa Francisco, nos mueve a custodiar la creación, a cuidar el planeta como si fuera una casa común, y ya con lo común estamos ligados con toda esta dimensión de lo comunal. Se está tardando un poquito en compartir la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Y entonces básicamente quiero partir de unos términos, de unas palabras que para contar un poco la historia de qué significa Laudato Si y cómo se está aplicando sobre todo, ¿no? Entonces lo he llamado así, acción comunal ecológica, un diálogo a partir de la encíclica Laudato Si. Entonces, tal vez para los que no conocen, lo primero que se estarán preguntando, bueno, ¿qué es eso de Laudato Si? Laudato, un dato, ¿qué es esto, no? Pues Laudato Si es así, con esa comillita, con ese apóstrofo arribita, no es latín, no es español, es una expresión de un lenguaje que se llama el umbro, sin H, de la región de Umbría, que es una zona muy bonita en Italia, y estamos hablando de un idioma, un italiano antiguo que se hablaba en esa región de Umbría hace 8 siglos. Y quien hace famoso ese término es un joven mmm, bautizado como Giovanni, Juan, pero como su mamá era francesa, le decían Francesco, el francesito, y pasó la historia como Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Asís es la villa, la pequeña ciudadela en donde él habitaba, ¿no? Entonces, Laudato Si traduce alabado seas, Laudato, alabado, si, por el apóstrofe, seas. ¿Y a quién se lo dirige? A Dios. Él le dice, alabado seas, oh mi Señor, y comienza a cantar, era muy artista, enamorado, apasionado, porque descubrió a Dios en las criaturas, en el sol, en la luna, en el agua, a la tierra le llama la hermana, madre tierra. Es un cántico muy famoso, se conoce como el cántico de las criaturas o el cántico del hermano sol, porque Francisco, y es interesante, casi ciego, ya muy enfermo, muy débil, al amanecer, la tibieza, los rayos del sol, descubre como la significación de Dios. Y bueno, podría hablar muchísimo más de esto, pero es para que ustedes ubiquen qué significa Laudato Si. Resulta que Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino, elegido el 13 de marzo de 2013, toma el nombre de Francisco en honor a Francisco de Asís. O sea, quiere tomar la espiritualidad, el mensaje de Francisco de Asís,
de la Edad Media, de hace 8 siglos, y ponerlo a valor presente hoy en día para la humanidad. Y por eso se llama Papa Francisco. Y por eso hace muchas cosas. Francisco de Asís es patrono de la paz, Francisco de Asís es patrono de quienes cultivamos la ecología, Francisco de Asís cantó, como hemos dicho, Laudato Si, Francisco de Asís decía Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos. Francisco de Asís, en plena guerra, de las llamadas cruzadas con los musulmanes, se va a hablar con un sultán musulmán y decirle, somos hermanos, somos hombres de paz, y ustedes han visto por noticias que el Papa Francisco, que es el obispo de Roma, pues hace muchas cosas en ese espíritu de San Francisco. Entonces, publicó el 18 de junio del 2015, hace entonces 6 años, una carta encíclica que ha firmado el 24 de mayo de ese mismo año. Carta encíclica es como una circular, encíclica. Puso a circular como el rector de un colegio, ¿cierto? Un mensaje para toda la comunidad. Y lo bonito es que esta carta encíclica no la dirigió solamente a los bautizados, a las personas miembros de la iglesia, la jerarquía, digamos los católicos, sino dijo, es una carta para dialogar con todas las personas que habitamos el planeta, y ya vamos a ver, es considerado como casa común. Del año de mayo del 2020 a mayo del 2021 se celebró un año Laudato Si. Y ahora el Papa nos está diciendo que los próximos 7 años pasemos a una plataforma de acción Laudato Si, que ya voy a explicar. Entonces la palabra acción aparece allí. Ustedes desde ya pueden entrar a esta plataforma de acción laudatosí.org y van a encontrar cosas muy interesantes que se pueden aplicar. Bien, el Papa entonces ha ido publicando unos documentos, ya dije Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, dice caminemos cantando, peregrinemos en este mundo cantando Laudato Si, o sea, alabado seas, loado seas, oh mi Señor, con Evangelii Gaudium, eso significa la alegría del Evangelio, que es otro documento que ha publicado, en el espíritu del Episcopalis Communio. Episcopalis es obispo, comunio, comunión, y tiene que ver más con la sinodalidad. Ya veremos la palabra sinodalidad, tiene que ver con el caminar juntos. En nuestra querida, no querida Masonia, sino nuestra querida Casa Común, porque él publica, ya voy a explicar, un documento que tiene que ver con ese corazón biológico que es la Amazonía. Entonces, es un sentido muy de familia, es un sentido muy, muy de hogar. Y acá quiero proponerles como una conexión de palabras. Ustedes son miembros, pues la mayoría, o están muy cercanos a esta experiencia de ser y actuar como junta de acción comunal. Y entonces junta implica eso, reunión. En una junta hay un ejercicio democrático, hay diálogo, hay debate, por supuesto, hay discernimiento. O sea, se busca lo mejor sin matarnos, sin ofendernos, por lo menos ese es el ideal, y la palabra junta tiene que ver con eso, el conjunto, ¿no? El juntarse, el congregarse. Eso tiene que ver mucho con lo que el Papa está proponiendo hoy para la Iglesia, que es la sinodalidad. Sínodo tiene que ver con eso, caminar juntos. Entonces, hablemos más, dialoguemos, participamos, seamos más democráticos en el sentido de escucharnos y tomar consensos. Y finalmente, decidir, tomar decisiones es participar, ¿no? Tener voz y voto es poder participar en las decisiones. Y eso hace una junta de acción comunal, y también el Papa quiere que todos los miembros vinculados al espíritu del Evangelio, pues podamos participar. Acción. Entonces la acción implica una planeación, una gestión, una evaluación, una retroalimentación. En el lenguaje de iglesia, la acción es una misión, y la misión es cuidar. Cuidar tiene que ver con curar, con sanar. ¿Qué vamos a curar y qué vamos a sanar? Pues el planeta que está herido. La vida misma de los seres humanos, la vida misma de la fauna, de la flora, de los ecosistemas. Y la palabra comunal tiene que ver con lo común.
los bienes comunes. En la iglesia hablamos que todo lo que existe tiene un destino universal de los bienes de la creación. No hablamos tanto de recursos naturales, o por lo menos esa palabra está siendo transformada para hablar de los dones de la creación, de los bienes del creador. Y lo común tiene que ver con la comunidad, con la comunicación, con la comunión. Entonces van a ver ustedes que en Laudato Si y Fratelli Tutti habla de eso, rescatar el sentido de lo común. De una u otra manera, la iglesia se está pareciendo mucho en el proyecto que quiere actualizar el Papa Francisco a una gran junta de acción comunal. Si me disculpan la metáfora para acercarnos, ¿no? O sea, reunámonos, hablemos, dialoguemos, tomemos decisiones, participemos, actuemos buscando el bien común. Y eso es algo que se va a repetir muchísimo. De tal manera que la gran metáfora es que el Papa dice, miren, este planeta, este globo azul llamado Tierra, que está lleno de agua, es nuestra casa común. Y más que nuestra casa, es un hogar común. O sea, no se refiere tanto a lo arquitectónico, al techo, a la pared, al piso, sino a las relaciones que se dan bajo ese techo. Entonces, independientemente que seamos colombianos o venezolanos, que seamos hombres o mujeres, jóvenes o niños, del clero o laicos, católicos o no, europeos, latinoamericanos o africanos o asiáticos, indígenas o colonos, todos estamos llamados a habitar como familia en esa casa común. Y eso es muy importante, ¿no? Lo comunal, el sentido comunitario de esta reflexión de la iglesia, inspirada en la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús de Nazaret, a quien consideramos el Mesías, el Salvador. Él es el Cristo, ¿no? Él es el rostro de Dios y que nos enseña el camino de la auténtica felicidad. Entonces, el Papa va a decir en Laudato Si, LS, Laudato Si, dice, bueno, la gran mayoría de los que habitamos este planeta decimos que creemos en Dios, que somos creyentes. Y eso, pues debería hacer que las religiones entremos en diálogo para el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es bien interesante como todo ese marco y esta foto que tiene que ver con el sino de la Amazonía, pues refleja eso, ¿no? La red del pescador y la red de las relaciones que podemos establecer entre instituciones, entre personas, entre diferentes estamentos de la sociedad, del Estado. Entonces, algo importante es que en ese Evangelii Gaudium, recuerden, la alegría del Evangelio que el Papa escribe hacia el 2014, 2013, 2014, después de un sínodo que tiene que ver con la evangelización, el Papa dice que la iglesia está en reforma misionera, que la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, tiene que ser una iglesia pobre y para los pobres, una iglesia de discípulos misioneros del Evangelio. Y entonces nos invita a todos, porque dice, el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos, ¿sí? Entonces, por eso plantea este diálogo a través de esta carta encíclica, Laudato Si. Allí ven ustedes como la portada y el subtítulo es sobre el cuidado de la casa común. O sea, carta encíclica Laudato Si, alabado seas, sobre el cuidado. Recuerden, la palabra cuidar va a ser, el verbo cuidar va a ser muy importante. Y la casa común, que es lo que estoy explicando, que tiene que ver con lo comunal, ¿no? La casa, la vereda, el territorio, eso hace parte como, puede ser como un gran conjunto, un gran techo, una casa común para los vecinos. Y esta carta, entonces, está relacionada, por ejemplo, con otra carta de las Naciones Unidas que se llama la Carta de la Tierra, que para que les interesen, búsquenla en internet, Carta de la Tierra, y unos principios éticos amplios, unos principios éticos que van más allá, digamos, de lo
de los credos y que simplemente como seres humanos invitan a preservar la vida en ese planeta. Tiene que ver con algo que quienes estén, ustedes deben estar muy ligados, sobre todo quienes están más en los cercanos a los planes de desarrollo del gobierno. Tiene la Agenda 2030, Naciones Unidas, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Papa menciona, y vamos a ver, que propone unos OLS, Objetivo Laudato Si, conectados con estas propuestas de desarrollo sostenible. Hay un documento que los obispos del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, publican en el 2018, que se llama así: Discípulos Misioneros, Custodios de la Casa Común. O sea, custodiar la casa común, guardián, ser guardián de la casa común, cuidar, digamos, la vida de esa familia en la casa común. Lo recomiendo también ampliamente. Y hace un discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si. Les he mencionado anteriormente que hay una republicación del Papa que se llama Querida Amazonia, y es la exhortación después del Sínodo de la Amazonía, que lo escribe al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. El Papa sigue convocando creyentes y no creyentes, ¿sí? No necesariamente que ser, digamos, católicos, sino invita a que reflexionemos como seres humanos en eso que es la búsqueda del bien común. Y ya les he mencionado un poco lo de Fratelli Tutti. Acá hay unas historias muy interesantes de preocupación, digamos, con los migrantes, de las personas más empobrecidas, de los más sufrientes de la sociedad, diciendo: somos hermanos, somos hermanos. Tratémonos como hermanos, cuidémonos como familia. Y recuerda, pues, la parábola del buen samaritano, aquel que supuestamente era enemigo y que termina atendiendo a un hombre que estaba agonizante a la vera del camino, que había sido asaltado, y termina incluso metiéndose la mano al bolsillo, sacando dinero para que lo cuiden y restauren su salud, ¿no? Entonces, esa iniciativa, esa compasión, esa empatía, esa misericordia, esa actitud de solidaridad es algo que el Papa está tratando de despertar y motivar en todos los sectores de la humanidad. Inspirado en Francisco de Asís. Francisco de Asís era hijo de un gran comerciante de telas, era muy adinerado y en un castillo, y pues leyendo el Evangelio decide regalar, y se forma un problema con su papá porque regala las telas a los más pobres, y después él decide habitar el bosque y hacerse casi que un ermitaño, un mendicante, un mendigo, viviendo de la providencia, la limosna de los demás, para enseñar ese sentido de la hermandad a partir de la austeridad, de la pobreza. Y eso es un valor que se está retomando hoy en día para evitar, como veremos más adelante, el consumo y el derroche, la contaminación de las aguas y de los ecosistemas, ¿cierto? Y la deforestación que en esas zonas de la Orinoquía y de la Amazonía son tan graves. Bueno, entonces un poco un repaso. Quienes ya leyeron Laudato Si, pues saben que tiene 6 capítulos. Conocen, les invito, ¿cierto? Yo voy a enviar a Inés con esta presentación un enlace para que ustedes vean videos, tengan guías de estudio, puedan leer la encíclica y entenderla, ¿no? Y sobre todo, en este caso, es ponerla en práctica, y ponerla en práctica desde el ámbito de la acción comunal, de la búsqueda de lo que hemos dicho que es el bien común. Entonces, la encíclica tiene parte, digamos, de la realidad, mirada también como un evangelio. Lo que existe es una buena noticia. Evangelio significa eso. La creación nos habla de Dios y reconoce que hay una raíz humana en esta crisis ecológica, que somos responsables los seres humanos. Propone una ecología integral y unas líneas de orientación y acción, nuevamente acción comunal, y que va ligada con la educación y espiritualidad ecológica. Nosotros acá en la Arquidiócesis de Bogotá, y un poco con mi servicio como diácono a nivel de América Latina y el Caribe, hemos venido proponiendo unos talleres y unas maneras de entender e implementar la encíclica, que parte
primero comprender el concepto de ecología integral, después percibir la realidad, discernir la realidad y transformar la realidad. O sea, si ustedes entienden qué es ecología integral, pueden captar, digamos, el mensaje central de la encíclica. Si no cambian y amplían el concepto de ecología, va a ser muy difícil que se entienda lo que el Papa está proponiendo, y entonces el capítulo 1 y capítulo 3 nos ayudan a entender qué está pasando y por qué pasa lo que pasa. El capítulo 2 y la parte final del capítulo 6, bueno, y la mirada cristiana frente a esa realidad, ¿cuál es? Y el capítulo 5, sobre todo, nos habla de diálogo y política, y el capítulo 6 de educación y espiritualidad, que son como las 4 palabras para la acción, ¿no? Esa acción comunal, sigo jugando acá con los términos, la acción de todos los seres humanos para buscar el bien común en este planeta que es la casa común. Tenemos problemas comunes, un futuro común, el clima es un bien común, es muy fuerte, se realza y se enfatiza mucho en Laudato Si, como toda esa mención de lo comunitario. Entonces vamos al concepto de ecología integral. ¿Qué es ecología integral? ¿En qué se diferencia con la idea que generalmente tenemos de lo ecológico? La mayoría pensamos que lo ecológico es lo verde, que lo ecológico es la fauna, que es la flora, que entonces hablemos del morichal, hablemos de los chigüiros y hablemos del cambio climático. El Papa va mucho más allá. O sea, el Papa nos dice que todo está conectado, todo está entrelazado, todo es relación, todo está desligado, como dice una canción brasileña, que si hay un clamor de la tierra, o sea, hay como un grito, como un llanto de la hermana madre tierra, es el mismo llanto, el mismo clamor de los más pobres. O sea, hay una raíz común, ¿sí? Y por eso se habla en el capítulo 4 de que la ecología integral resulta del diálogo entre la ecología ambiental, el ambiente, la ecología económica, muy importante la economía social, los seres humanos entramos ahí, la ecología cultural, los seres humanos con nuestras cosmovisiones, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales. O sea, Colombia es un país multidiverso, tenemos mestizaje de indígenas, de españoles, de africanos y de europeos que poco a poco han llegado a habitar este territorio. Y es una ecología de la vida cotidiana. Esos 5 elementos hacen parte, digamos, de ese diálogo interdisciplinario. Pero no basta con eso. Hay un principio ético del bien común, muy importante, lo comunitario. Principio del bien común hace parte de la ecología integral. Y la justicia entre las generaciones, ¿no? La justicia de esta generación con las próximas para que tengan la misma facilidad de acceder a los bienes de la creación. Y en últimas, el Papa dice, miren, el ejemplo de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad se llama San Francisco de Asís. Nos pone como ejemplo a San Francisco porque en él se advierte que es inseparable la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. ¿Sí? Entonces, esa es la ecología integral, es una experiencia de vida, es, digamos, una biografía, un relato, no es un discurso, no es una publicidad, no es una idea, sino es una encarnación de una manera de vivir, en la humildad, en la fraternidad. Bueno, espero tener tiempo para contarles un cuentico sobre esto, ¿no? El mejor ejemplo para seguir aterrizando qué es eso de la ecología integral está en lo que les he mencionado, que son los próximos 7 años de una plataforma de acción Laudato Si. Es decir, el Papa nos está diciendo, mire, esos OLS, Objetivo Laudato Si, los vamos a implementar en 7 niveles, desde las familias hasta las organizaciones católicas más amplias, durante 7 años. Y entonces los OLS, fíjense que el primero dice respuesta al grito de la tierra. Y muchos dirían, sí, eso es lo ecológico, responder al grito de la tierra. Pero hay otros 6 objetivos que son responder al grito de los pobres. Ya el asunto se complica porque entra lo humano. La economía ecológica, un nuevo estilo de vida que sea sostenible, una educación ecológica que salte, dirá el Papa, o sea, que evolucione hasta una espiritualidad ecológica,
Y recuerden que lo ecológico tiene que ver con la familia, con el hogar. Lo ecológico, la palabra ecología viene del griego que significa eso, el hogar, el estudio, el verbo, el lenguaje, el sentido del hogar. Y eso se tiene que ver en una participación ciudadana, en una incidencia política. ¿Para qué? Para buscar el bien común. Es una acción comunal desde esta perspectiva de ecología integral. Lo dejo planteado así para que ustedes lo discutan, lo reflexionen, pero veo mucha sintonía entre el principio, el espíritu, la identidad de una junta de acción comunal y lo que está planteando el Papa en Laudato Si y Fratelli Tutti para toda la familia humana. Y entonces él dice, tenemos que hacer una conversión, una nueva versión, un cambio desde una ecología integral. ¿Y cuál es el cambio en el mundo? Primero, vivimos una cultura del descarte. ¿Qué es cultura del descarte? El mundo se parece cada vez más a un depósito de porquería, dice él. Dice el Papa, es un basurero. Hay basura, plástico por todo lado, basura. Descartamos, consumimos y botamos, ¿sí? Y lo grave es que los seres humanos también nos descartamos. O sea, nos llamamos desechables. Hablamos de limpieza social. Y no, todos los seres humanos somos reciclables ante los ojos del misericordioso de Dios. Todos tenemos una oportunidad. Entonces el Papa dice, pasemos, hagamos la conversión a una cultura del cuidado. Cultura del cuidado. La palabra cultura para la Iglesia Católica no es solamente folclore, ¿sí? No es cuando decimos a veces cultura llanera, uno se imagina el joropo y el cuatro y la ternera, ¿cierto? No, acá cuando se habla de cultura es más las relaciones con Dios, la manera de entender a Dios que se relaciona, se conecta en la relación consigo mismo, con mis hermanos humanos y con mis otros hermanos y hermanas que son criaturas del Señor, ¿sí? Entonces las aves, los peces, los árboles, el llano, ¿sí? Son mis hermanos, ¿no? Entonces es una cultura del cuidado, de cuidarnos, ¿no? Entonces yo me cuido, te cuido a ti, especialmente si eres frágil, estás enfermo, estás empobrecido, estás sufriente, estás triste, y te cuido a ti, ecosistema, naturaleza, ¿sí? Porque esa es la forma de alabar a Dios, de cantarle Laudato Si. O sea, alabar a Dios, decirle Laudato Si, es cuidar la vida de la creación, es ser custodio de la creación. Por eso a veces decimos, hoy en día, amar es cuidar. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Es como decir, cuídense los unos a los otros, como yo, el buen pastor, los cuido. Y sé que ustedes, muchos, directamente o conocen entre sus vecinos personas que cuidan animales, ¿sí? Desde las mascotas domésticas hasta el ganado hay que cuidarlo, ¿no? Y eso, digamos, ese sentido de esa cultura amplia de la vida. Sí, voy entrando entonces a la parte de acción. O sea, si ustedes hasta acá logran, digamos, he logrado de una manera sencilla comunicar cuál es el espíritu de Laudato Si. Ahora voy a entrar a cómo se pasa del dicho al hecho, ¿no? ¿Cuál es el trecho para pasar del dicho al hecho? Y entonces les decía que se celebró un año especial Laudato Si. Se celebra la semana Laudato Si. Cada vez que se cumple un aniversario de la encíclica se celebra, y el Papa dijo este año, sabemos que las cosas pueden cambiar. Sabemos que las cosas pueden cambiar. O sea, que es posible mejorar. Y se puede mejorar porque todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. Entonces, ahí es donde aparece la plataforma de acción Laudato Si. Para esa plataforma de acción Laudato Si es muy importante el diálogo, el encuentro, las culturas. Esta es una fotografía en Perú en el 2018, a comienzos, cuando el Papa va e inaugura el proceso del sínodo.
Recuerden que el sínodo es caminar juntos en diálogo con las culturas ancestrales, ¿sí? Entonces, hay como dos maneras de entender el mundo que dialogan sin matarse, sin destruirse, sin aniquilarse, para buscar el bien común. Eso el Papa lo llama la cultura del encuentro. Y esa palabra encuentro tiene que ver con la escucha, con el diálogo, con el poder reconocer al otro como un interlocutor válido. En Colombia nos cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Por, por una simpatía política nos matamos, hasta por una camiseta de fútbol nos matamos, ¿no? E incluso estamos llegando a grado de intolerancia, de xenofobia, entonces si es venezolano, es colombiano, y resulta que al final de todo somos hermanos y necesitamos aprender a hablar y a convivir en esta casa común. En esta representación de un panel de abejas aparecen los 7 objetivos Laudato Si, que ya les había mencionado: clamor de la tierra, clamor de los pobres, economía ecológica, estilos de vida sencilla, la educación ecológica, espiritualidad ecológica, la participación en común. Esto lo hacen los españoles, resalto mucho lo comunal, ¿no? De todo ese ejercicio como abejitas, ¿cierto? Que van trabajando en el panal para producir la miel. ¿Cuál es la miel? El buen vivir, el desarrollo humano integral, la plenitud humana. Y entonces lo que tenemos son 7 años para implementar los objetivos Laudato Si. Yo lo llamo laudatosificar, jugando un poco, el Papa es argentino, entonces nos invita a balconear, a callejear, a misericordiar. En el sínodo se habla mucho del corazonar. Pues yo digo, hoy en día para evangelizar hay que laudatosificar y hay que fratelitutizar. ¿Qué significa eso? Volver acción, como la canción esa antigua que tal vez algunos de ustedes conocen, Jesús verbo no sustantivo. Entonces, laudatosificar, como dar la dosis, como el ingrediente, como el condimento de Laudato Si. El condimento de Laudato Si es alabanza, ¿no? ¿Cómo se alaba a Dios? Cuidando la vida, preservando la vida, ¿no? Laudatosificar la iglesia. ¿Por qué no? ¿Qué tal si pensamos cómo se puede laudatosificar la acción comunal? Con ese sentido que estoy diciendo, ¿no? No solamente, digamos, lo contemplativo romántico de preservar los bienes de la naturaleza, sino de tratarnos los unos a los otros como hermanos de una misma familia, bajo el mismo techo, una casa común, y buscamos que que todos tengamos vida en abundancia, ¿no? Eso sería laudatosificar. Y observen los 7 niveles: la familia, la diócesis y parroquia. ¿Por qué no la diócesis en Arauca, que sea una diócesis Laudato Si? Sus parroquias, que sean las parroquias Laudato Si, los colegios, que hagan pasos en esos 7 años para hacer colegios Laudato Si, las ONGs Laudato Si, las empresas Laudato Si, los hospitales Laudato Si, las provincias religiosas, los misioneros, las grandes órdenes, que puedan ser congregaciones religiosas Laudato Si. ¿Y por qué algunos no pueden decir, bueno, y por qué nosotros no podemos ser una junta de acción comunal Laudato Si? Bueno, no está escrito acá, pero sí es como si fuera una organización. Cuando hizo acá ONGs, es posible. Y entonces se está trabajando para que el 4 de octubre próximo tengamos ya como la guía, como el diseño de los pasos para esa vivencia de la ecología integral. Entonces nos van a dar, ahí estamos, digamos, como organizando, sí, un manualito para decir, bueno, cómo una organización comunitaria puede convertirse en 7 años en una organización Laudato Si, ¿sí? Con acciones concretas, ¿no? Y con acciones que se puedan medir, que puedan tener como indicadores. Bien, entonces ustedes ya podrían decir, bueno, me entro a la plataforma de acción Laudato Si, inscribo mi familia, inscribo el correo de mi familia y ya me comprometo a intentar que mi familia vaya dando paso a paso, pasito a pasito esos 7 años para hacer familia Laudato Si. Y si alguien es director de un colegio o párroco, o alguien dice, ¿y por qué? Bueno, nosotros, ¿por qué no intentamos que nuestra organización comunitaria sea Laudato Si? Pues se inscribe, ¿cierto? Y ahí va a recibir la información.
Ya les había mencionado, y con eso ya voy cerrando, que hay una relación entre los OLS, Objetivo Laudato Si, y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Fíjense, esos objetivos de desarrollo sostenible van hasta 2030, la Agenda 2030. Los OLS van hasta 2028, son 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque es una expresión bíblica, el jubileo bíblico. El pueblo de Israel trabajaba 6 años en la tierra y el séptimo descansaba. 7 veces ese Shabbat, ese sábado, la institución del sábado era eso, Shabbat. Entonces, 7 veces 7,49, el año 50 era un año de descanso de la tierra, de perdón de las deudas, de liberación de los esclavos. Alguien diría, uy, en la Biblia está la ecología integral. Sí, la ecología no es solamente de la tierra. La ecología integral incluye a los hijos e hijas de la tierra, a los seres humanos y sus interrelaciones. Por eso es muy importante la tecnología, la economía, la política, la ética, la dimensión, digamos, cultural, lo educativo, lo espiritual. La encíclica no es una encíclica verde, Laudato Si es una encíclica multicolor, ¿sí? Entonces, por ahí vamos, ¿cierto? Y quisiera enfatizar esa última parte, la dimensión territorial, porque fíjense que la Junta de Acción Comunal siempre tiene referencia a un territorio, tiene que ver con la geografía. Pues bien, Laudato Si también tiene referencia en su implementación con la geografía. Hoy justamente, 26, se está celebrando el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Los bosques húmedos tropicales generalmente están en ese cinturón verde, allí ven como la línea del Ecuador, ¿sí? Que está atravesando acá, partiendo en dos, nuestro planeta, y acá tenemos la Amazonía, conexión con la Orinoquía, tenemos Mesoamérica, la región de África, del Congo, de Indonesia, y resulta que la Iglesia Católica en estos 6 años ha ido posicionando unas redes eclesiales, territoriales, de ecología integral. La más digamos, la experiencia piloto, la representativa, está acá en la Amazonía, que es el corazón biológico del planeta. Allá existe una red eclesial panamazónica, la REPAM, y nuestras diócesis de Colombia, de la Orinoquía y la Amazonía, incluso del piedemonte amazónico, en el contacto con la cordillera oriental, hacemos parte de la REPAM. Nosotros somos territorio REPAM, y ya veremos porque hay conectividad climática, biofísica, para ser parte de ese territorio. En la Amazonía, ahora el Papa ha organizado la SEAMA. SEAMA significa Conferencia Eclesial para la Amazonía. No es una conferencia episcopal, o sea, no es una conferencia solo de obispos, es una conferencia de todas las personas de la iglesia. Es bastante participativa, por eso lo es eclesial. Y miren lo bonito que suena, se ama. Se escribe con C por ser conferencia, pero se escucha, se ama, lo que se ama, ¿sí? Entonces, no solamente querida Amazonia, sino es querida Arauca, queridos llanos orientales, ¿no? Querida casa común, es volver a amar, a sentir ese vínculo con la hermana madre tierra. Existe otra red en Mesoamérica que se llama la REMAM, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, y el logo es como un barquito, ¿cierto? Un botecito en donde remamos juntos, ¿no? Eso también tiene que ver con la sinodalidad, tiene que ver con lo comunitario, tiene que ver con la junta, ¿no? Todos estamos subidos en la barca y aprender a remar juntos, ¿no? Y existen otras redes, la REVAC en el río Congo, la RAOENEN, que significa como la red de ríos de Asia y Oceanía, se está creando por acá en Paraguay, Brasil, Uruguay, una red eclesial del acuífero guaraní del Gran Chaco, y pues yo vivo acá en Bogotá, donde 7 diócesis que conformamos la provincia eclesiástica estamos trabajando con la cuenca del río Bogotá. Y esa cuenca del río Bogotá, decimos, es nuestra Amazonía, ¿no? Nuestra querida cuenca del río Bogotá es la Amazonía, y el Papa habla en querida Amazonia de los sueños, ¿no? El sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico, el sueño eclesial. O
sea, porque la ecología integral tiene eso. Tú comienzas hablando, digamos, de los ecosistemas, de la fauna, de la flora, del cambio climático, del agua, de la biodiversidad, y terminas hablando del deterioro de la vida humana, de la degradación social, de la inequidad, la injusticia, terminas hablando de la debilidad de las reacciones, terminas hablando, como en el capítulo 1 de Laudato Si, de que hay disparidad de opiniones y que en una casa hay que hablar para ponerse de acuerdo, ¿cierto? ¿Quién hace el mercado? ¿Quién lava la loza? ¿Quién cuida a los niños? ¿Sí? ¿Cuándo celebramos los cumpleaños? A qué horas? ¿Sí? Eso aparece cuando usted revisa el capítulo 1, esa perspectiva, ¿no? De diálogo, de consenso, de ponernos de acuerdo. Entonces, voy a terminar con esas imágenes, una visión desde el sur, primero el globo azul, este, que es nuestra casa común, el gran bioma, el Amazonía, que es como el corazón biológico, cada vez que palpita, nos lanza agua, nos lanza aire, nos lanza productos, frutos, medicamentos, riqueza cultural, de cosmovisiones, de ser guardianes de estos bosques tropicales. Y lo que está marcando allí es la hermana agua, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos, nosotros estamos acá con el Orinoco y hay una conexión acá con toda esa gran serpiente, ese entramado que es la Amazonía. En esa representación de un geógrafo francés no aparecen fronteras, no aparecen banderas, lo que aparecen son como los hilos, como las venas donde fluye el agua. Entonces ese azul oscuro es toda la cuenca del Orinoco, el azul clarito es la cuenca de la Amazonía, y yo les estoy hablando acá desde la cuenca del Magdalena Cauca, con uno de los ríos más contaminados del mundo que se llama el río Bogotá, y que soñamos que como iglesia podamos contribuir a recuperarlo, ¿no? En asocio con el Estado, con el gobierno de turno, con las ONGs y en general con la ciudadanía. Entonces, el movimiento, digamos, del agua, si cuidamos el agua, cuidamos la vida. Y toda esta representación de Colombia en la Amazonía, que ya hemos mencionado, 42% del territorio, pero ustedes recuerdan que Monseñor Oscar Urbina, en general lo que les decía de la REPAM, hace que todos esos territorios de los llanos orientales, digamos de la cuenca de la Orinoquía, hagan parte de toda esta dinámica de la red eclesial paramazónica. Entonces, estamos hablando que para el caso colombiano, más del 50% de la iglesia en Colombia, digamos, de los territorios que están a cargo de la iglesia, estamos comprometidos con este corazón biológico del planeta. Interesante también ver la diversidad, ¿no? Nosotros también somos un país muy, muy marítimo. Difícil, a veces apenas el 55% es acá territorial, continental. Tenemos un país que le da espaldas a toda esta riqueza del mar y bueno, tenemos que aprender a ver esa gran diversidad. Menciono acá un caso, un profesor llamado Thomas van der Hamen, un holandés, nació luterano, él se convirtió al catolicismo y se hizo ministro franciscano seglar, o sea, OFS, de la Orden Franciscana Seglar, un laico enamorado de San Francisco de Asís, y este señor es un genio de los estudios ambientales, es los que más estudió la sabana de Bogotá, la Amazonía, la Sierra Nevada, lo contrataban allá en Países Bajos, en Europa, y él nos deja una palabra que hoy en día es muy importante, que es la conectividad. Todo está conectado, y lo que no está conectado hay que restaurar, hay que volver como a coser esos hilos de la vida, hay que restaurarlos en términos de conectividad. Y dice que el amor es lo que conecta al mundo, ¿no? Cuidar, digamos, las sabanas, cuidar las llanuras, cuidar los bosques, tiene que ver con ese recuperar la conexión del amor en todo lo que existe. Entonces, por eso todo está interligado, el todo está entrelazado. Es muy importante en la visión
de la acción Laudato Si, y yo diría que también de la acción comunal. O sea, cómo restauramos la vida. Fíjense que el polvo del Sahara, el desierto del Sahara en África, viaja por el océano y fertiliza la Amazonía, fertiliza el polvo del Sahara, fertiliza también la Orinoquía, fertiliza incluso hasta las Antillas y Mesoamérica. O sea, el clima nuestro depende de la Amazonía. Los argentinos, los uruguayos, hasta ahora, digamos, los estudios científicos están mostrando que su clima depende, o sea, si hay deforestación en la Amazonía, ellos van a vivir la sequía. Todo está conectado. Y creo que el ejemplo más cruel, pero más actual, es el coronavirus. El COVID-19 que desde China se fue contagiando, fue haciendo una secuencia y nos tiene en jaque. Hoy en día, uno de los países del mundo con mayor número de personas que están muriendo al día es Colombia. Todo está interligado en lo bueno y en lo malo, ¿sí? En lo que nos favorece a la vida, pero también en lo que nos atropella y nos hace vulnerables y nos amenaza de muerte. Entonces, esta foto es tomada de la Cordillera Oriental, en un municipio que se llama Echoachí, y los científicos dicen que los ríos voladores, o sea, la Amazonía, a la medida que se evapora el agua, forma unos ríos voladores, y los ríos voladores llegan a través de los vientos en la Orinoquía y son los que caen en la lluvia en los páramos, y en los páramos gotica a gotica va destilando, va llegando, va formando los riachuelos, y son los que sustentan la vida en esta parte del país. Yo les decía un poco, resumiendo, esta acción comunal Laudato Si, que apunta a la familia, se parece mucho a este cuentico. Es el cuentico de la H minúscula. Érase una vez, todos los cuentos comienzan así, había una vez, érase una vez, era una H minúscula, aburridísima, porque era H minúscula y la H es muda, y pequeñita, y miraba hacia arriba, miraba hacia abajo, era una H pues intrascendente. Hasta que un día, de la misma forma que Moisés llevó el rebaño de su suegro Jetro un poquito más allá del desierto, se atrevió a ir más allá de la rutina, esta H minúscula decidió mirar hacia el frente y descubrió, ¡oh sorpresa!, otra H minúscula. ¿Pero qué sería? Y con esa curiosidad le hizo estirarse y entre las dos H's formar una H mayúscula. Y esa H mayúscula nos sirve para contar esa historia de que la H tiene que estar muy arraigada al humus. Humus es tierra. Y la palabra humus viene la humildad. Y es en ese sentido de la horizontalidad que podemos hablar y establecer esos vínculos de hermandad. Y esta H puso un techo y encendió una hoguera y se convirtió en hogar. Y en esa hoguera atizó en el horno para convertirse en hostia, una ofrenda viva y agradable a Dios, y cantarles himnos de alabanza al Hacedor del universo, y mostrar así que hay un horizonte nuevo para la humanidad basado en la humildad y la reconciliación con el humus, basado en la hermandad y la capacidad de hablar, basado en convertir esta casa común en un hogar común y hacer de nuestra vida una hostia viva para cantarle himnos al Hacedor del universo, al Hacedor de la humanidad. Bueno, y entonces para quienes están vinculados al proceso parroquial, estamos hablando de coparroquia, ya les he dicho de parroquia Laudato Si. ¿Cómo se pasa del dicho al hecho? Hay que informar, hay que formar, hay que conformar, hay que transformar. No basta con recibir la información, hay que seguirse formando. No basta con recibir formación, hay que conformar equipos, redes, comités, juntas, y esas juntas, esos comités, esos equipos tienen que transformar, hacer proyectos que transformen la realidad, y por eso todo lo que apunta en Laudato Si, Fratelli Tutti, y en general del hoy de la Iglesia con esta plataforma de acción Laudato Si, tiene que llevarnos a un nuevo estilo de vida, donde impulsemos la agroecología, el comercio justo, la arquitectura sostenible, las tecnologías apropiadas, con energías limpias, con banca ética, ¿sí? Que tengamos comunidades eclesiales que sean resilientes al cambio climático,
que cuiden la vida en nuestro hogar común. Y ese estilo de vida se aprende es actuando, como se aprende a nadar, como se aprende a montar bicicleta, como se aprende a montar caballo, como se aprende a cocinar, como se aprenden los buenos modales. O sea, es aprender haciendo, ¿no? Entonces, la invitación es que ustedes den el paso, se entusiasmen y comiencen a organizar sus acciones comunales con ese espíritu de Laudato Si, que es el espíritu de la alabanza y el espíritu de la hermandad y la vivencia en la casa común. Y eso puede llevar a acciones como por ejemplo esta de la Pastoral de la Ecología Integral en México. Muy importante el consumo responsable. Les recomiendo, si no conocen, busquen en YouTube un video que se llama La historia de las cosas. Y ese video se puede ver junto a otro que se llama La historia del agua embotellada y la historia de los aparatos electrónicos y la historia de los cosméticos. Pero el consumo es muy importante, lo que comemos, cómo nos vestimos, el consumo de energía. Es muy importante como ciudadanos para un aporte en la transformación del estilo de vida. La conversión ecológica, encontrarnos con Dios, con el Dios creador, el Dios que está presente en su creación, la restauración de ecosistemas. El pasado 5 de junio se inauguró una década con Naciones Unidas de la restauración. Restaurar lo que hemos dañado, hay que volverlo a sanar, a recuperar. El conocimiento ancestral de las culturas, su sabiduría, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las ecotecnologías, la agricultura orgánica, la ecología humana, la atención como buenos samaritanos a los que están sufriendo por causa de desplazamiento, por alguna adicción, por algún duelo. O sea, hay tanto sufrimiento humano que la ecología implica eso, no solamente cuidar el techo, digamos, de la casa o ponerla bonita, pintar las paredes, sino tratarnos como hermanos y así como nos cuidamos cuando alguien se enferma o está sin trabajo o está triste, apoyarnos los unos a los otros. Ese es el espíritu y por eso pues termino ahora con este juego de las que había mencionado, a ver si de pronto puede servir como síntesis, ¿sí? Estamos apostando acá a un cambio sistémico, o sea, un cambio de la totalidad de las relaciones. Entonces, la ecología integral tiene que ir de la mano de una economía. Hay un movimiento que se llama Economía de Francisco, el Pacto Global Educativo, la espiritualidad de la escucha y la empatía, la cultura del encuentro, la eclesialidad, la estructura ecológica principal, o sea, conocer los ecosistemas, conocer el territorio, y todo eso apunta a una evangelización de la esperanza. Y eso se lleva, acá algunos ejemplos, con esa guía ambiental del peregrino, cómo se puede trabajar en un solo día, desde cuando se despierta hasta cuando se vuelve a descansar, en 12 verbos, relacionarlos con Laudato Si, o algo en forma similar cuando hicimos esto para los jóvenes en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud. Son verbos, ¿no? Acciones que poquito en poquito van llenando y van convirtiéndose en una cultura del cuidado. Y el ejemplo, digamos, más claro que tenemos acá, esta famosísima historia del colibrí, que en medio del incendio del bosque, pues mientras todos los animales huían, decide con su gran corazón, el colibrí tiene un corazón muy grande para su pequeño tamaño, bombea sangre para que pueda volar arriba, abajo, adelante y atrás, y con esa delicadeza va y toma agua y se enfrenta al voraz incendio del bosque, ¿no? Y el elefante pues suelta la carcajada, como diciendo, pues, ese piquito y esa gotica y semejante incendio. Y bueno, yo espero que si son 10, 12, 17, 170 personas y juntas de acción comunal en el mundo que decidimos ser colibrís y aletear para laudatosificar y fraternizar y evangelizar y corazonar y misericordiar, no va a ser una sola gotica la que se enfrente al voraz incendio del bosque, sino va a ser muchas goticas que como un rocío de bendiciones van a apagar
el calentamiento global, la emergencia climática del planeta, pero también apaciguar tantos fuegos internos de odio, de rencores, de divisiones, de pecado fratricida que nos impide habitar juntos, vivir y convivir como hermanos y hermanas en nuestra casa común. La frase de esta joven, que para mí es una santa española, Cristina Gastelú Vargas, hago lo que puedo, lo mejor que puedo, se convierte en mi mensaje final. Hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Que cada uno de nosotros hagamos lo que podamos, lo mejor que podamos. Si cada junta de acción comunal se empeña realmente en rescatar lo comunal, el bien común, en alabanza al Creador, en el cuidado de todo lo creado, seguramente vamos a hacer mucho bien y vamos a enfrentar estos incendios que están atentando contra los derechos humanos y contra los derechos de la creación, que es bondad de Dios. Entonces nos encomendamos a tantas personas que han entregado su vida, a Monseñor Jesús Emilio y a tantas personas que en su territorio quieren el bien, quieren luchar por un mundo mejor, y hay que crear escenarios de diálogo, de discernimiento y de realmente de pasar del dicho al hecho en medio de esta perspectiva de la hermandad. Entonces, pues muchas gracias. Yo les dejo aquí otras oraciones para que ustedes después puedan seguir compartiendo estas reflexiones. A ver si puedo ya dejar de... Estaba dejando de compartir. Ahora, pues, para poderme despedir de ustedes. Mi pantalla, ¿dónde está? Bueno. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que ahí me puedo despedir ahora sí. Pues muchas gracias, con un gran corazón desde Bogotá, deseándoles un resto de jornada muy especial. Que el Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro con la alegría del Evangelio y les siga mirando con suprema ternura. Paz y bien para ustedes, y entonces seguiremos en contacto para dar la mayor gloria de Dios. El próximo 28 de junio, Salinero León dejó una frase muy bonita que es: la gloria de Dios es que el hombre viva, y la gloria del hombre es la visión de Dios. Traducido hoy en día, la gloria de Dios es que toda su creación viva, y la gloria del ser humano es vivir la comunión con el Dios creador en su creación. Entonces, muchas gracias y ánimo con esas juntas de acción comunal, y sobre todo, si le encuentran sentido, que le den esta orientación de acción comunal Laudato Si. De una otra manera, la acción Laudato Si es una acción comunal. Muchas gracias. Hasta pronto.